Hola a todos, hoy vamos a ver la parte de anatomía por imágenes del aparato genital femenino. Vamos a arrancar viendo un breve repaso anatómico. Tenemos una vista sagital, ¿sí?, de un corte anatómico. Fíjense que todo lo que sea aparato genital femenino lo podemos ver desde externo hacia interno en este corte. Acá tenemos la parte de periné, ¿sí?, donde están los labios menores. Después esto se continúa con vagina, que está normalmente colapsada, y después, por último, tenemos acá el útero en una vista sagital, ¿sí? Fíjense lo relacionado que está el útero por delante con la vejiga y por detrás con el recto. La vejiga, fíjense si, según el contenido, si está o llena o poco reflexionada, va a variar la posición uterina. En este caso, este útero está en anteversoflexión, ¿sí?, en ABF. También puede haber úteros en RBF. Bueno, acá tenemos una vista coronal, vamos a repasar todo lo que es útero, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá en realidad empieza el corte en la parte de lo que sea periné, sigue con vagina, y vamos ahora a detenernos un poco en el útero. El útero lo podemos dividir en partes, ¿sí? ¿Cuáles son? Cuello, cuerpo y fondo, que a su vez el fondo tiene lo que son los cuernos uterinos, que son los que se relacionan con las trompas de falopio. Además de estas partes del útero tenemos capas de pared uterina. Tenemos lo que es la serosa, ¿sí?, que es lo más externo. Tenemos el miometrio, que es la capa muscular, y la más interna, que es la cavidad endometrial, ¿sí? Fíjense que toda la cavidad endometrial está acá bien interna, ¿sí? Y además se comunica con lo que es la vagina mediante dos orificios. Tenemos un orificio cervical interno y un orificio cervical externo, ¿sí? A su vez, hoy les conté estos cuernos que tenían conexión con las trompas de falopio. Cada trompa de falopio tiene relación con los ovarios. Bueno, en cuanto a los métodos de estudio, tenemos todos estos, ¿sí? Cada uno va a tener distintas indicaciones, pero bueno, la verdad que el primer estudio y el de elección para lo que es aparato genital femenino es la ecografía, ¿sí? Después tenemos histerosalpingografía, que es señalada acá con estas iniciales, HSG, histerosalpingografía, tomografía y resonancia. La verdad, para evaluar anatomía, el primer método entonces es ecografía, que también es la elección. Si hay algunas dudas, se pasa a resonancia, ¿sí? Ya tomografía quedaría en tercera línea. Y lo que es histerosalpingografía sirve más que nada actualmente para evaluar esterilidad, ¿sí? No para la parte anatómica, porque evalúa toda la cavidad endometrial, ¿sí? Y bueno, en la parte de ecografía quiero detenerme ahora, les quiero explicar que hay dos tipos de ecografías, tenemos una suprapúbica y una endovaginal. La suprapúbica, fíjense que acá todas estas estructuras ginecológicas nosotros lo ubicamos en lo que es la pelvis menor, ¿sí? La suprapúbica necesitamos que se llene la vejiga para poder observar por detrás el útero, ¿sí? Por lo cual la paciente tiene que tomar aproximadamente 1 litro de agua, ¿sí? Y después tenemos la endovaginal, que la endovaginal se pone a la paciente en posición ginecológica, ¿sí? Se introduce un transductor endocavitario mediante la vagina y se puede evaluar las estructuras ginecológicas. La diferencia, una usamos un transductor convexo, que es para evaluar estructuras profundas, si necesitamos la vejiga, esa es la suprapúbica, y la otra es un transductor endocavitario, que es más directo, ¿sí? No tenemos ni vejiga por delante, es más, la paciente tiene que orinar para que no moleste, y tampoco hay asas intestinales entre medio que por ahí me puedan obstaculizar la visión. La verdad que la endovaginal va a ser la elección para mirar el endometrio y los ovarios, por lo cual se va a preferir siempre en mujeres posmenopáusicas. En realidad es el estudio de elección para cualquier edad, pero bueno, ustedes sepan que, como les conté, es quizás un estudio más invasivo, y si el paciente es joven y es la primera vez que se va a hacer un estudio, se hace suprapúbica, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de ecografía. Esto por ahí al principio les resulte difícil, ¿sí? Generalmente es toda una escala de grises al principio, pero bueno, lo vamos a ir mencionando todas las cosas. Bueno, esto, primero, ¿cómo ayudamos? Vamos a ver si es una ecografía suprapúbica o endovaginal. ¿Cómo nos fijamos? Si hay presencia de vejiga. La vejiga tiene líquido, por lo cual el líquido es anecoico. Acá tenemos, ¿sí?, vejiga, ¿ven?
por detrás de la vejiga que vamos a encontrar el útero, que es esto acá, ¿sí? Acá, y en esta imagen es esto. Y por detrás tenemos el recto. Acuérdense que todo lo que tenga aire no se puede ver anatómicamente y genera como este artificio en ecografía, ¿sí? Bueno, este caso es una vista longitudinal. El transductor está puesto así en la pelvis menor. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Como si fuera una vista sagital del útero. Entonces, ¿qué voy a identificar acá? Las partes, ¿sí? Evalúo un cuerpo, un cuello, un cuerpo y un fondo. Repetimos, cuello, cuerpo y fondo. ¿Qué voy además poder hacer con esto, con esta imagen? Voy a tomar diámetros. Por ejemplo, puedo medirlo en un diámetro longitudinal y en uno anteroposterior, ¿sí? Generalmente, para saber si el útero está bien de medida, un DL, un diámetro longitudinal de hasta 10 centímetros, ¿sí? Pero bueno, para todo eso tienen tablas para saber. Y después, en este corte, ¿sí? Es un axial, ¿sí? Pongo el transductor así. No voy a localizar partes, ¿sí? Como cuello, cuerpo y fondo. Voy a buscar el útero. ¿Y qué puedo medir? El diámetro transverso. Bueno, entonces, ¿qué vimos ahora? Que con la ecografía podemos medir el útero y además en un plano longitudinal, en una vista sagital, puedo evaluar qué parte es, el cuello, el cuerpo y el fondo. Ahora, ¿qué más puedo evaluar? Las partes que hoy nombramos. ¿Cuáles vamos a ver? El endometrio, que es la más interna, y el miometrio. La serosa estaría por fuera y la verdad que es muy fina y no se ve. ¿Qué va a ser el endometrio? Lo interno y más ecogénico. En este caso va a ser esto, ¿sí? Todo lo ecogénico acá en el medio, y en este caso en un axial va a ser esto. Lo de alrededor, gris o isoicoico, es el miometrio. Entonces, repasamos, que evalúo partes, cuello, cuerpo y fondo. En un axial no puedo evaluar bien qué parte es. Además, ¿qué vemos? Las capas. Endometrio, lo más interno y más blanco, y endometrio, lo más externo vendría a ser, y es gris, isoicoico. Bueno, fíjense, acá entonces, ¿qué tenemos? Una ecografía suprapúbica, tenemos la vejiga, y acá tenemos el útero. Fíjense que uno no puede diferenciar bien si es cuello, cuerpo y fondo, por lo cual estamos hablando de un corte axial, ¿sí? ¿Y qué vamos a marcar acá? El miometrio, que es gris, isoecoico, y el endometrio, que es interno y es ecogénico. Acá lo que hay marcado es algo de patología que en este momento no vamos a hablar de eso. Fíjense que acá tenemos otra vez una ecografía suprapúbica, y acá está marcado el útero. Es un corte axial, ¿sí? Se ve como más redondo, ¿ven? El útero, y no puedo delimitar si es cuello, cuerpo y fondo. Entonces, ¿qué voy a marcar? Miometrio de endometrio. Ahora, ¿qué pasa? Acá apareció otra estructura que tiene áreas anecoicas, ¿sí? Negras, de líquido. ¿Qué es esto? Esto es un ovario. Los ovarios tienen folículos, y los folículos tienen líquido, por lo cual se van a ver similares a la vejiga, ¿sí? Anecoicos. Esto entonces tenemos útero y un ovario. ¿Cómo hago para buscar los ovarios? Se pone en un corte axial, busco hacia los laterales. También puedo, si no en un corte longitudinal, ir hacia derecha y hacia izquierda y buscarlos. Y acá, así se vería el ovario. Bueno, acá que tenemos, cambiamos de estudio, ¿sí? Sigue siendo una ecografía, pero en este caso fíjense que no hay vejiga. Y tiene mucha más definición. Esto es una ecografía transvaginal. Fíjense que esta corte superior, ¿sí? Tenemos un corte longitudinal, lo veo en toda la longitud, y podemos delimitar cuello, cuerpo y fondo, ¿sí? Con las diferentes capas que son endometrio más interno y miometrio alrededor. Este corte inferior es también una endovaginal, fíjense que no hay vejiga, y el útero tiene como una disposición más redondeada y no puedo ver las partes, ¿sí? Esto es miometrio, y lo de adentro es endometrio, lo más ecogénico. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de endometrio. Vieron que yo les dije que la ecografía endovaginal era la elección para ver endometrio y ovarios. ¿Qué puedo evaluar de endometrio? Puedo evaluar la fase del ciclo menstrual de la mujer, ¿sí? Según cómo esté el endometrio. Y esto es importante.
dado que puede haber hallazgos que sean normales para el fase del ciclo y además me ayuda para, si yo tengo que buscar alguna patología, como por ejemplo un abdomen agudo de la mujer, conocer en qué parte del ciclo está. Bueno, esta es una ecografía endovaginal, ¿no? Tenemos un corte longitudinal, por lo cual vemos, acá estaría cuello, cuerpo y fondo, y las partes tenemos miometrio y endometrio. Fíjense que el endometrio es ecogénico siempre, y en este caso es una fina línea. ¿Cómo se llama este endometrio? Es lineal. Y nos está hablando que la paciente está en el periodo postmenstrual inmediato, ¿sí? Terminó de menstruar. Por lo cual tiene un endometrio bien fino, lineal, que puede ser hasta 4 milímetros, ¿sí? Después tenemos este caso. Fíjense que es una ecografía endovaginal, no veo vejiga. El útero lo veo de una forma redondeada, no distingo partes, por lo cual es un corte axial. Tenemos miometrio y el endometrio está más ecogénico, pero más grueso que el anterior. Entonces, esto es un premenstrual, antes de menstrual, ¿sí? Que puede ser hasta 16 milímetros en una paciente joven, ¿sí? Se va engrosando, ¿sí? Acuérdense que si acá no hay implantación, todo esto se pierde, que sería la menstruación, ¿sí? Por eso esta paciente está premenstrual, el endometrio está bien grueso. Y en este caso, tenemos una fase que se llama trilaminar. ¿Por qué trilaminar? Porque son como 3 láminas. Tenemos una lámina fina, blanca, acá, tenemos una en el medio y una acá. Cuando la paciente tiene un endometrio trilaminar, la paciente está ovulando, está en mitad del ciclo, ¿sí? Por lo cual, repasamos. Postmenstrual, endometrio lineal, endometrio ecogénico, ¿sí? Una fase premenstrual, y acá un endometrio trilaminar, una fase ovulatoria. ¿Por qué esto llega a ser importante? Fíjense, por ejemplo, en este caso, en la fase ovulatoria, fíjense que las mujeres rompen un folículo. Cuando se rompe un folículo, va a Douglas, ¿sí? A un espacio que está entre el recto y la vejiga. Las mujeres, si rompen un folículo y ovulan, genera dolor. ¿Por qué? Porque se irrita toda esta parte de Douglas porque tiene un poco de líquido libre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo en una ecografía encuentro el líquido libre y la mujer está en una fase ovulatoria, yo pienso que esto es normal, ¿sí? Porque es normal romper un folículo y tener una poca cantidad. Ahora, si está en otra fase la mujer y yo encuentro el líquido, ya no me va a parecer que esté normal, ¿sí? Siempre una pequeña cantidad de líquido puede ser, pero acuérdense que siempre cuando uno ovula puede haber líquido libre en Douglas. Y además para un montón de patologías, abdomen agudo, sirve siempre saber en qué fase está la mujer. Por eso siempre es algo que se debe informar. En la ecografía van a ver que del útero informamos el tamaño, si tiene alguna lesión al miometrio, cómo está el endometrio, en qué fase, cuánto mide, y bueno, las medidas, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a, esperen, primero acá tenemos otro corte sagital de lo que es el útero, y en este caso fíjense que tenemos también un trilaminar un poquito más llegando a ecogénico, ¿sí? Por lo cual tenemos entre ovulatorio y premenstrual. Y también es una ecografía endovaginal con las partes cuello, cuerpo, fondo, miometrio y endometrio. Ahora sí vamos a pasar a lo que son los ovarios. Acuérdense que la endovaginal también es la elección para evaluar los ovarios, tanto como el endometrio. Los ovarios tienen como una forma de almendras, ¿sí? Generalmente se toman las medidas, fíjense que acá están medidos, con las 2 medidas, tanto en un longitudinal como en un axial, sacamos 3 medidas, y esto nos va a dar un volumen ovárico. Generalmente el volumen ovárico es hasta 10 centímetros cúbicos, o a veces se puede decir hasta 4 centímetros de diámetro longitudinal. ¿Qué es lo que van a tener los ovarios? Folículos, ¿sí? Por eso van a ver que tienen todas estas estructuras redondeadas que son anecoicas, que son los folículos. A veces lo que pasa, si la mujer está en una fase posmenopáusica, no va a tener folículos y los ovarios se van atrofiando, por lo cual va a ser más difícil verlos. Pero en mujeres jóvenes se ven de esta manera, ¿sí? ¿Y cómo los busco? Tanto endovaginal como suprapúbica, ubico al útero y en un corte o longitudinal o axial me voy hacia las diferentes fosas ilíacas, ¿sí? Tanto a la derecha como a la izquierda. Bueno, terminamos la parte de ecografía
ahora voy a terminar esta presentación y seguimos en la segunda parte con los diferentes métodos.